complicado, ¿no? Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo de la Universidad Austral. Hoy más que nunca tiene una importancia fundamental. Lo dije porque hoy es muy probable que en la Cámara de Diputados de la Nación se trate precisamente la modificación al régimen de los decretos de necesidad y urgencia. Luis, ¿cómo va? Fernando Galván desde Salta te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la comunicación, por la invitación. Y No, como decís vos, sí, un nombre tortuoso. Costó encontrarlo también para el observatorio. Exact, Empezamos. exactamente, ¿no? Por ahí el nombre es difícil, pero la importancia que tiene el observatorio, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los, creo yo, vos corregime, de una de las herramientas que en democracia, más que uso, hacen abuso algunos. Te diría que casi todos. Sí. Te diría que casi todos. Ha sido generoso. Lo que pasa es que, a ver, antes que nos metamos en el informe que tiene que ver con la ley bases y bueno, un poco actualizar el análisis de los decretos de necesidad de urgencia y delegados, que son primos hermanos pero distintos. Ujú. Mira, yo, Fernando, yo quiero hacer una reflexión, digamos, sobre esto. Nosotros estamos en un país presidencialista, que en los 24 tomó la idea de llevarlo a la Constitución para reglamentar los decretos delegados y los decretos de necesidad de urgencia, Sí. para evitar este abuso que vos decís. Lo que pasó es que no se llegaron a los acuerdos necesarios para ponerle una sanción en caso de que el presidente utilice abusivamente los decretos de necesidad de urgencia. No se llegó al acuerdo. Ujú. Uno ve instituciones como la del 78 de España o Sí. la de Italia, que es de la década del 40, si bien son parlamentarias, tienen delegaciones y decretos leyes, que son el nombre que utilizan ellos, que también tienen similitudes con estos, pero lo que pasa es que esas tienen plazos, ¿no? Tienen plazos para la vigencia o para la aprobación del Congreso, Ujú. o en ese caso. Lo que pasó acá es que en tanto el decreto de necesidad de urgencia como en los delegados lo dejamos aparte, pero sobre todo en los decretos de necesidad de urgencia, no se le puso plazo. Entonces nosotros tenemos un universo de 963 decretos de necesidad de urgencia con solo 2 rechazos del Congreso. Claro, Si hubiera claro. tenido un plazo de vigencia y aprobación, de vigencia no, pero sobre todo de aprobación, es decir, bueno, el Congreso, el presidente ve una emergencia, corralito, Ujú. pandemia, hiper, ¿no? Lo que sea, la emergencia que exista y el presidente saca un remedio y Claro. el Congreso lo aprueba, entonces entramos en lo que la doctrina llama acto complejo, es decir, que esta manifestación de modificaciones de naturaleza legislativa entre por el Congreso y sea aprobado el Congreso, pese a que originalmente la pueda sacar el presidente en una situación de necesidad de urgencia. Ujú. La verdad es que ahí, con el concepto de necesidad de urgencia, tenemos para todos los gustos, ¿no? Claro. La Corte en el año 89, 99 saca un fallo que se llama Berrocchi, Ujú. que trata de encauzar el tema y dice, miren, la necesidad de urgencia puede responder a dos parámetros. Una necesidad de una guerra, mirá, una gran enfermedad o pandemia, Ujú. porque había registros de eso, de lo que pasó con la fiebre amarilla durante la Sí. presidencia de Sarney, si no me acuerdo mal, y cualquier otra acto de fuerza mayor que evite que los legisladores puedan reunirse. Eh, pero también abre la puerta de nuevo la Corte en ese mismo fallo, porque dice, o cualquier otra circunstancia que hagan imposible seguir el trámite ordinario de las leyes. Sí. Vuelve a enrollar un concepto jurídico indeterminado. Y no está mal lo que dice la Corte, Ujú. porque yo te hago la siguiente pregunta. Vayamos no al abuso, sino a cómo debería Sí, usarse. sí. Si vos tenés una corrida bancaria, Claro. te vas y te sentás con los bloques de la oposición en un presidencialismo en donde la oposición funciona como funciona en la Argentina, y acá no hay que caerle las tintes sobre ninguno, sino que hay que ver cómo funciona el sistema. Ahí nos vamos a dar cuenta que innegablemente es un instrumento de valor para esos casos. Lo que Sí. pasó es que terminó siendo un atajo legislativo.
Ujú. para todos los gobiernos. Ahí yo estaba buscando los números, mirá, te los digo para que te des una Sí. idea. Vos tenés, están en el informe, Ujú. vos tenés 203, no tenemos los datos de Menem previos a la reforma del 94 porque Claro. son difíciles de registrar. Ujú. Los tenemos a partir de los 94, todos los decretos de necesidad de urgencia. Tenemos 237 decretos de necesidad de urgencia que encabeza Néstor Kirchner, el que tiene más. Sí, Alberto Fernández tiene 179 decretos de necesidad de urgencia. sí, Dualde, en el año y pico, y casi 2 años que tuvo, claro. 151. Javier Milei, a la fecha de hoy, que no aparece en el informe, porque el informe tiene un cierre de julio. Sí, Julio tenía 76, hoy tiene 83 decretos de necesidad de urgencia. claro. Si vamos al promedio mensual, vamos a ver que Eduardo Dualde en plena crisis tuvo 9,5%, Ujú. como si hubiera dictado 9,5 decretos por mes. Por mes. Néstor Kirchner tiene 4,38 y Javier Milei en 18 meses de gestión tiene 4,22. Claro. Eh, Vemos acá que hay una tendencia al uso de los decretos de urgencia. Ujú. Yo decía, y te quiero dejar que me Con, preguntes porque por ahí sí. estoy siendo muy monologuero, Tal vez ahí pero ahí en lo que decíamos, tal vez entendiendo, y retomo lo que vos decías al principio, ¿no? En el tema de la necesidad y la urgencia, el contexto lo acompañó a más a Dualde, ¿no? Porque veníamos de esa gran crisis del 2001 y podríamos decir, bueno, Dualde aprovechó ese contexto de necesidad y urgencia y los tomó, digamos. Pero después vemos cómo se va desvirtuando, ¿no? Esto, claro, tal vez también esto responda a una atomización del Congreso también, ¿no? Y esta falta de posibilidad de tener acuerdos dentro del Congreso ante materias como la que vos citabas, tan difícil como puede ser una corrida bancaria, ¿no? mirá, el tema es muy complejo y nosotros tenemos un instrumento extraño dentro del sistema constitucional argentino. Es Ujú. el decreto de necesidad. No debería haber estado en el sistema. La herramienta son los decretos delegados. Claro. La, la herramienta son los decretos delegados porque son los que nos permiten que el Congreso transfiera competencias en forma temporal Ujú. para temas relacionados al gobierno y a la administración, muchas veces que están a veces en la distribución de aguas que hace la Constitución en cabeza del Congreso Sí. y se las transfiere al Ejecutivo para determinadas acciones, como por ejemplo la transformación, reforma del Estado y la desregulación. Ahora, después nos metemos un poquito en el informe y te cuento. Sí. Eh, pero ese permiso previo que hace el Congreso hace una habilitación que el DNU no hace. Y eso es muy importante, porque Ujú. también compromete en el juego democrático que hay una habilitación democrática. Mirá qué pasa con el DNU. El DNU es un instrumento que lo dicta el presidente y en la ley actual, la 26122, que es la Sí. que se va a reformar, que tiene una parte muy buena de reforma, que es volver a exigir el acuerdo del Congreso, es decir, que se convierta en un acto de dos poderes, Ujú. es que el Ejecutivo dicte el decreto de urgencia y el Congreso lo apruebe, eso se llama acto complejo, y lo que permite es que el sistema funcione mejor porque cada sector de la sociedad se va a sentir representado, ya sea las provincias por medio de los senadores o O el pueblo por medio de la de Cámara de Diputados. ujú. Con el delegado hay una habilitación previa de ambos sectores. Tanto vamos a ver que las provincias se van a ver representadas por medio de sus senadores Ujú. sí, digo bien, y el Sí, pueblo por medio de la Cámara de de diputado. Diputados, que si vemos el nombre en Estados Unidos se llama Cámara de Representantes. Exacto. Entonces, esa transferencia de competencia hay una habilitación. Ahí entra un juego que en la Argentina se ha dado desde el 94 para acá, el informe lo plantea en la reforma del Estado Sí. segunda de Menem, la ley 25.000, no, se me fue el nombre, pero es la ley que sancionó, que se conocía con el nombre de la ley Cavallo, que es al Sí. final del gobierno de la Rúa. Después la ley de Dualde de delegación,
que es la 25.561, que tuvo vigencia hasta el 2017, Ujú, ujú. porque se mantuvo durante la vigencia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, y se usó, y también ahí caen las delegaciones en el segundo periodo de Macri, y aparecen en el 19 con la ley de solidaridad social y también distintos tipos de delegaciones de Alberto Fernández, Sí, que dura en algunas delegaciones, como por ejemplo en el Impuesto País, hasta 5 años, un año posterior sí, a la vigencia de su mandato, que son algunos decretos que nosotros registramos en el informe. Y aparece después la ley bases, tan compleja, tan controvertida, tan discutida, ujú, que está siendo aprobada por el Congreso, y lo que termina permitiendo que haya 70 decretos delegados y que vieras hoy, sobre todo en el 25, sí, una mayor cantidad de decretos delegados, 63 contra 22 de ley, cuando en el año pasado, en el 2024, el gobierno de Javier Milei había dictado 47 decretos de necesidad de urgencia contra 27. exacto. Vemos una inversión. Cada vez, lo que nosotros descubrimos con el informe es que cada vez que hay una tensión con la aprobación de los decretos de necesidad de urgencia, Ujú. que fueron 2 veces, tenemos una transferencia de decretos de necesidad de urgencia a delegados. Durante el año 2010, ¿te acordás con el grupo A que se conocía en la Sí, Cámara de Diputados? ujú, El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no tenía posibilidad de sacar decretos, sacaba los decretos de necesidad de urgencia, pero había mm, tenido un par de rechazos con el sí, tema del Banco Central ujú, y con el tema del Estado, con lo cual hubo un giro a la emisión de mayor cantidad de decretos delegados. Ahí se dictaron 36 decretos delegados claro, y 10 DNU en ese año. claro. Entonces, puede haber una transferencia, y los que son más exégetas de la división de poderes, digamos, una persona, Ujú, algunos profesores que creen que directamente no tiene que haber ni delegadas ni DNU, que a veces creo que yo humildemente estamos perdiendo también la visión de quiénes somos, ¿no? Como sociedad, ¿no? Porque ujú, nosotros tenemos 70 años de gobiernos militares. Eso claro. no quiere decir que nosotros tengamos que ir para eso, pero por ahí tenemos que tratar de encontrar una vara intermedia. Ujú, También es cierto que los decretos delegados tienen algunos aspectos que solucionan la vida cotidiana. Lo que pasa es que tiene que haber un buen sistema de control. exacto. Hoy la Cámara este año ha rechazado 4 decretos delegados. Eh, Más allá de que estén bien o mal rechazados, el control que se hace sobre los delegados por imperio de la Constitución es que eh, tienen que ser dictados dentro de las bases de la delegación, es decir, hay un permiso Ujú, que permite que el Ejecutivo se mueva. Si se excede de ese permiso, el Congreso no solo tiene la facultad, sino el deber de rechazarlo, porque tiene que hacer el control, porque ese decreto después vuelve a la Cámara sí, al Congreso, a la Comisión Bicameral Permanente, ujú, para que sea tratado y aprobado, o no. Si exacto. no cumple las condiciones constitucionales, se rechaza. Luis, ahora, bueno, en el informe queda claro, ¿no? Cómo hay, es cierto, yo fui bastante benévolo cuando dije cómo la herramienta se utiliza, ¿no? Pues en definitiva la herramienta es herramienta. Ahora, el uso que vos le des puede ser positivo o negativo. Bueno, claramente vemos que tal vez, hoy las dos partes de la grieta son los que han usado de manera peor esta herramienta, porque lo vemos en Cristina Kirchner en 2010, lo vemos hoy en Milei en 2025, ¿no? Pero todos, mal que mal, han echado mano a esta herramienta. ¿Crees que esto que avanza en el Congreso, esta reformulación, ponerle un freno a los decretos de necesidad y urgencia, pueden en parte acomodar el uso de la herramienta? Sí, sí, seguro. Es una reforma importante. Ujú, Me parece que tiene el punto principal que te dije, que es que los decretos de necesidad de urgencia sean necesariamente aprobados, en este caso dentro de los 90 días. sí,
por ambas cámaras del Congreso, porque el de Cristina, la ley que se sancionó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2006, perdón, durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero que impulsó Cristina Fernández de Kirchner Sí, eh, en su rol de senadora, tiene una deficiencia, que es que con la aprobación de una de las cámaras ya no puede ser rechazada. Para sintetizarlo, sí, este es un avance, exige que cambie y exige que los decretos de necesidad de urgencia sean aprobados por las dos cámaras. Todavía te dejo a costado los delegados. Quedémonos con los decretos de necesidad de urgencia. sí. En ese sentido es un avance. Yo creo que tiene dos situaciones que creo que se deberían rever. No creo que pase en este momento porque esta Ujú. ley es producto de las tensiones propias que está viviendo el Poder Sí, Ejecutivo y el Congreso, con lo cual a veces se hace más difícil los consensos. Eh, yo creo que los delegados que tienen la misma suerte en esta ley deberían tener otro sistema, que es lo que había propuesto parte de la doctrina y lo había propuesto originalmente en un proyecto Stolbizer, la diputada Stolbizer, en ujú, donde decía que los decretos de delegados se mantienen vigentes salvo que las dos cámaras los rechacen. claro. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de competencias Ujú. previas, ¿no? Entonces eso es muy importante. Eh, eh, y lo que me podrían decir algunos legisladores, pero mirá lo que hizo con la ley Bases. Modificó el estatuto orgánico de la Policía Federal, Sí, de, ay, ahora se me perdió porque se me ocurrió revisar todos los temas y sí, cuando sí, revisé todos los temas no me quedé con ninguno porque como son 70, claro. pero tiene los estatutos de las fuerzas armadas, sobre todo el de Gendarmería y de Policía Federal, se modifican por medio de un decreto delegado. La pregunta es, ¿eso pasa por el test constitucional? Bueno, esa es la pregunta que se hace habitualmente al Congreso. Se tiene que hacer. Y ahí tiene que ser muy prudente el Congreso, porque la verdad que hizo una transferencia de competencias. Ujú. Si la transferencia de competencias es lo suficientemente amplia para eso, para permitir que el Ejecutivo haga eso, lo que tiene que exigir el Congreso es que esté bien fundado el decreto. Es decir, miren, nosotros para lo que nos dieron hicimos esto por esto. Ujú. Entonces, ese diálogo no se está dando. Como estamos en un grado de tensión, entonces eso levanta polvareda en los extremos y Sí, permite que los extremos funcionen como bloqueos. Mire, yo la década, en el 2010 estaba sí. asesorando a un legislador Ujú. sobre temas y me acuerdo que se dio esta interesante discusión entre un radical y un peronista que no la digo al aire, pero Sí. que fica el momento. Cómo se ve, no porque otros radicales no pensaban igual que peronistas, pero es Ujú. interesante. Dice, mire, hay un tema reglamentario, ¿qué hacemos? ¿Votamos o no votamos? Y del otro lado le dice el radical que quería impulsar el rechazo del decreto Sí. junto con al peronista. ¿Qué hacen ustedes los compañeros cuando tienen número? Y votamos, dice. Claro. Mirá cómo se ve la lucha de fuerza detrás de eso. Entonces, este tema tiene un tema técnico muy complejo y un Sí. tema de fuerzas muy complejo. Exacto. Cuando vos tenés temas de alto relieve, como el conflicto del Banco Central, Ujú. y bueno, tenés estos problemas que estamos viendo. Te lo llevo ahí para no meterme en la Sí. arena de estos 2 años porque entro a tejer, y, ¿viste? No, Hay que no. dejar que las Yo, aguas caigan para poder claro. analizar. Yo creo que lo que, sin meternos en la gestión, yo no quiero entrar en el partidismo porque después van a decir, o estamos de un lado o estamos del otro, ¿no? Por eso marcaba tanto Cristina Kirchner como Milei, digamos, y en el medio todos, pero creo que como corolario de todo esto nos queda también que creo que en la medida en que la debilidad institucional ha ido avanzando, los ejecutivos han ido abusando también un poco más de este tipo de medidas, ¿no? Tanto de la delegación de facultades que el Congreso delega en el presidente como una suerte me lavo las manos con la excusa de la gobernabilidad, como con el presidente con su decreto de necesidad y urgencia, ¿no?
Sí, sí, es un poco eso. Mira, nosotros tenemos un dato que es interesante. Se disparan los números a partir de Alberto Fernández. Ujú. Y Alberto Fernández, pese a que parece que tenía mayoría, tenía una división interna en su propio Sí. armado político. Entonces vos tenés que hay un incremento de 280% de DNU entre Macri y Alberto Fernández y un 67% más con, con Milei. Ujú. Y en delegados también hay un 283% entre las presidencias de Macri y los primeros meses de Milei. Es decir, que vos tenés un incremento muy fuerte de decretos desde el 2019 a la fecha. Y eso tiene que ver la pandemia, claramente, Sí, pero hasta ahí, porque al mes teníamos sesiones virtuales. Entonces, ¿por qué tiene que ver la pandemia? claro. ¿Qué cosas no se le consentían a Guzmán, ¿no? Al Ujú. ministro de Economía? Sí, Esas tensiones también van por ahí. Entonces, mientras vos tengas una ley que tenga incentivos que habiliten la utilización de los decretos, y bueno, voy a evitar ir por el Congreso. claro. Y como vimos como bien dijiste vos, como vimos que saltábamos la valla despacito y no había problema, y bueno, con el final, claramente, se Claro. saltó más la valla, y bueno, entonces yo veo esta acción del Congreso como un freno a esta realidad. Uno los escucha a los legisladores que construyen institucionalidad siempre Ujú. y ves que quieren poner un freno porque sienten que se ha desbocado demasiado. Claro. Yo lo único que digo es, los decretos delegados son una solución para el mundo actual. Ujú. Creo que hay que bajarle la intensidad. Creo que hay que revisar qué hicimos, cómo se delegó, ¿no? Porque Claro. por ahí la delegación se podría hacer de otra forma, que fue muy difícil para el Congreso aprobar la delegación, porque primero se mandó algo mucho más grande y Ujú. después salió el decreto delegado, la ley bases morigerada. Pero así todo, como estaba morigerada, también era amplísima. Entonces, por ahí, si no hubiera estado el apuro mediático de salga la ley, se podría haber trabajado mejor. No sé, pero Sí, es difícil. Del otro lado, los legisladores están presionados porque obviamente hay una... a mi ley lo lleva a una crisis de representatividad de todos los sectores políticos claro, a la presidencia. claro. Entonces, el año pasado la política estaba golpeada, Sí, sí, entonces eso sí, sí. también permite que se filtren más cosas. Cuando uno mira, y por ahí uno puede relacionar esto, yo por eso hacía referencia hace un rato a lo de Dualde, ¿no? Dualde le tocó gobernar después de esa gran crisis del 2001, pero también tenía un congreso donde era más fácil juntar 4 o 5 líderes parlamentarios, que eran los que había en ese momento, y lograr un consenso y un acuerdo a hoy. Hoy cuando te tenés que sentar con el Congreso, ¿a cuánto tenés que juntar? Por lo menos a 30, entre monobloques, bloques partidos, interfuerzas y demás. Creo que me parece por ahí una de las cosas que hace falta es el tema de bueno, la institucionalidad devuelva al Congreso un poco también de seriedad y de formalismo. Sí, sí, exactamente. Yo creo que hay que ir por ahí. Exactamente. Luis, un gusto hablar con vos. Abrazo grande, que tengas buen día. Abrazo grande. Saludo a la audiencia. Gracias.